L'audience est ouverte. Se abre la sesión. Chile is a vibrant democracy. Constitución que dejó la dictadura de Pinochet. Respectful of the rule of law. No hubiera estado cuestionando la competencia de ella en esa demanda. Fully committed to the promotion of human rights. Hermanos indígenas, como mapuches encarcelados. And to policies designed to improve social inclusion. Servicios básicos totalmente privatizados. And eradicate poverty. Tampoco puede falsear la verdad ante el mundo. No tenemos por qué entrometernos en los problemas internos de Chile. Fueron las palabras del presidente boliviano inmediatamente después de cuestionar la primera intervención del agente Felipe Bulnes ante la Corte Internacional de Justicia. Es la disputa política la que se manifiesta fuera del Palacio de La Haya y la que tuvo su réplica a 2.500 kilómetros de Santa Cruz. Nada debería sorprendernos al presidente Morales. La verdad es que intromisiones está teniendo hace rato. Creo que eso lo único que demuestra es que no tienen realmente solidez en la demanda que están haciendo. Y es evidente que tiene una estrategia que quiere dividir a los chilenos. Y quiero decirle al señor Morales que no nos va a dividir. Declaraciones que para estos ex cancilleres no sorprenden. Sin embargo, plantean distintas maneras de reaccionar. Son declaraciones tan destempladas, tan fuera de foco. Se lo voy a decir derechamente, hay que ignorar estas declaraciones. No hay que enganchar, para decirlo en castellano. Este es el realismo mágico de García Márquez. Esto es un Macondo. Es un país desde el año 75, no tenemos relaciones diplomáticas y los presidentes se visitan. ¿Dónde se ha visto eso? Le preguntamos al mismo interpelado, quien representa los intereses de Chile frente a la Corte de La Haya, y esta fue su respuesta. Hemos sido especialmente cuidadosos de nunca polemizar con las autoridades bolivianas. Creemos que no corresponde, que no ayuda a nuestra causa y por lo tanto me voy a mantener en esa premisa. Misma distancia que mantuvo el ministro del Interior. Es el otro lado del litigio, declaraciones que según algunos buscan conseguir apoyo internacional pero que no provocarían impacto en los 15 jueces que deberán resolver su propia competencia en el caso. Rolf Pasholt, CNN Chile.